Bien, ya. Bien, amigos televidentes, como ya lo había anunciado desde un principio, ya contamos con la presencia con el licenciado Darwin Hernández Zeta. Él es docente en Artes y Ciencias Actuales. Actualmente pues enseña en la institución educativa particular Turicara. Ya con esto vamos a conversar más adelante con Darwin. ¿Cómo estás, Darwin? Bienvenido a esta entrevista. Muy buenas noches. Gracias por la invitación acá a este espacio televisivo local, Omnisat, y un saludo a la población de Tambo Grande, de todos sus caseríos y de todos los lugares donde llega esta señal, para tratar y abordar diversos temas de coyuntura nacional y local en el tema social y político en el país. Bueno, vamos a hablar primero sobre esta primera consulta vecinal, que pues es la primera consulta realizada en el Perú, donde 6 caseríos que estaban en disputa decidieron pues pertenecer al distrito de Las Lomas el pasado 23 de agosto. Al respecto de esta consulta vecinal, ¿cuál es tu apreciación? Bueno, nuevamente Tambo Grande, embanderado, creo yo, en el tema de democracia social, y nuevamente es pionero en una consulta vecinal. Recordemos ya que Tambo Grande ha sido también fue el primer pueblo a nivel de Latinoamérica que hizo una consulta popular cuando aún no estaba establecido como norma en nuestras leyes, ¿no? Y ahora nuevamente lo hace con Las Lomas. Creo yo que se vive una fiesta electoral en el marco de la democracia de nuestro país, y creo que los resultados que se hayan tenido, se hayan sido a favor de Las Lomas o de Tambo Grande, creo que hay que partir en base a eso, mirar hacia adelante. Yo creo que los dimes y diretes que se pueden haber dicho acá, tanto de Las Lomas o de Tambo Grande, creo que eso queda al margen, porque creo que aquí lo que se trata es que la población gane, no que gane una municipalidad, sino que gane la población, que se viva la democracia, que en base a eso se establezcan políticas de desarrollo en torno a la frontera de nuestros pueblos, y que se respete el sentir de los pueblos de la mayoría que se ha visto dado en las urnas el último domingo. Y nada, simplemente comenzar a fortalecer nuestra ciudadanía y dejar de lado las cosas negativas que se hayan podido haber dicho esto de diferentes personajes de Tambo Grande o de Las Lomas o de la región, sino que trabajar. Lo que podemos rescatar de esto es que se vive una fiesta democrática, se ha respetado la democracia, y que por ende se debe, en base a eso, seguir trabajando por nuestro pueblo. Claro, tú has dicho algo muy cierto, ¿no? Por eso es la democracia, el poder del pueblo, y es el pueblo el que determina y el que elige, el que toma las decisiones. En este caso, estos 6 caseríos pues decidieron pertenecer a Las Lomas, y eso se tiene que respetar. Pero a base de eso, ¿qué crees que le faltó a Tambo Grande? Le faltó a Tambo Grande, yo creo que le faltó no a Tambo Grande, sino a las gestiones de Tambo Grande, a las gestiones que antecedieron a Tambo Grande en las últimas décadas en nuestro municipio. Y pues ahora esta gestión simplemente ha recibido lo que quizás se ha venido tejiendo mucho más antes, donde no ha habido el respeto quizás de unos marcos. Por ejemplo, la ley de la que se habla, que no existe, que había una ley y que ha habido bastantes reuniones, se ha dicho. Sin embargo, yo creo que nosotros, los municipios locales, tenemos iniciativa legislativa, y cuando vemos una falencia de este tipo en nuestros pueblos, podemos proponer una ley al Congreso, y simplemente se puede dar sin necesidad de haber llegado a otros temas, ¿no? Pero lamentablemente la poca capacidad que han tenido y que han demostrado las últimas gestiones en Tambo Grande nos han dado cuenta de que no existe una educación en el tema de legislatura, y no sabían, o no creo que no saben, que se puede haber tomado una iniciativa legislativa para ver ese problema mediante una ley. Igual también puedo decir ahora de que, por ejemplo, no existe actualmente una ley que declare intangible San Lorenzo. Entonces, ¿podemos tomar esa iniciativa legislativa como municipio? ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. Lamentablemente, debo decir que el desconocimiento que tienen nuestras autoridades que han llegado al poder, lamentablemente, no conocen estos canales de participación legales para reconocer algo,
y justamente tenemos las consecuencias que ahora vemos. Y el problema es que muchas gestiones, bueno, que han pasado, siempre se centran en determinados caseríos. O sea, son los mismos caseríos que son ayudados, pero sin embargo los centros poblados más alejanos, en este caso por ejemplo en la margen izquierda, hay autoridades que no se han preocupado en realizar por ejemplo obras importantes. Sí, pues, y déjame decirte, solamente se han concentrado en los gruesos electorales, en las poblaciones donde está el grueso electoral, y eso pasa en Tambo Grande, pasa en otros lugares, pasa en el país. Lamentablemente tenemos esa cultura de los líderes, entre comillas, en Tambo Grande y en el país, de que solamente se centran a hacer política de manera populista en lugares donde está el grueso electoral. Sin embargo, no van a las periferias, a los centros, a los anexos en Tambo Grande, por ejemplo, donde hay cantidad de familias, donde hay una verdadera necesidad y donde la vulnerabilidad en nuestro pueblo es grande. Lamentablemente no se ve eso. Y por último, no hablamos de políticas públicas en Tambo Grande, sino hablamos de programas asistencialistas, como estamos viendo ahora nuevamente, se repite lo mismo. O sea, no tenemos en pleno siglo XXI una política de largo aliento en Tambo Grande en materia de salud, de educación, de infraestructura y de ordenamiento territorial. Por ende, tenemos las falencias que tenemos. ¿Por qué? Porque no existen políticas de largo plazo. Simplemente existen programas que se terminan en 3 años y 4 años y lamentablemente ¿Y cuáles serían esas políticas resultados de largo plazo, Darwin? Por ejemplo, podríamos hablar, por ejemplo, en materia de juventud. No tenemos nosotros, por ejemplo, acá establecido y repotenciado el Consejo Regional, el Consejo Local de la Juventud, que es una política local de juventud que debería ser que se vean los temas de educación en juventud, de educación para jóvenes vulnerables, de educación para jóvenes de zona rural, y que puedan establecerse políticas de 10 a 15 años en materia, por ejemplo, del ordenamiento territorial, una consecuencia de lo que hemos tenido ahora, ¿no? O sea, no nos hemos sentado la sociedad civil, las autoridades, la empresa privada en Tambo Grande para hacer este plan de desarrollo, que si un gobierno lo empieza, que lo siga el otro, y lógicamente en 20 años tendremos cosas más fortalecidas en Tambo Grande para hablar de desarrollo local. Políticas públicas también en materia de educación. Tenemos un proyecto educativo local, pero que lamentablemente no está implementado en los pueblos de Tambo Grande y que por eso vemos las falencias que también tenemos en este sector. Entonces, son políticas públicas que deberíamos abrazar y adoptar nuestro pueblo y las autoridades actualmente para tener una mejor gobernabilidad en el distrito, que es lo que tanto ansían los ciudadanos de Tambo Grande y del país, ¿no? Ahora ya con este claro ejemplo de esta consulta vecinal, donde democráticamente los pueblos eligieron pertenecer a las lomas, ¿qué es lo que debería ser la actual gestión de Tambo Grande, sobre todo en las zonas fronteras? Yo recuerdo mucho cuando éramos pequeños, cuando era pequeño, siempre mi madre me enseñó a pintar, y tú te acordarás también. En el colegio nos daban las fichas con las imágenes, siempre nos decían que hay que pintar por los bordes primero para no salirse, y luego ya pintabas por dentro y ya estabas seguro porque ya los bordes estaban bien pintaditos y podías por dentro desplazarte bien. Y creo que eso, llevándolo a la práctica, igual tenemos que fortalecer nuestras fronteras. Las fronteras son la imagen, son son la pared, por decirlo así entre comillas, con otro territorio, con otro país, y tenemos que fortalecer ahí eso, como lo está haciendo el país en las fronteras en el Perú. ¿Por qué no hacerlo también a manera local? ¿Por qué siempre nos centramos en las partes céntricas, en los gruesos de la población? También los centros poblados fronterizos son tamboraninos y tienen necesidad, pero más allá de ser tamboraninos, somos peruanos y ciudadanos que merecemos, creo yo, y convencido estoy, de los servicios básicos. Y lamentablemente en Tambo Grande no vemos eso. Somos más de 180 caseríos y lamentablemente hasta ahora se ha tomado en serio los pueblos vulnerables de Tambo Grande. Tambo Grande no es Tambo Grande como ciudad. Tambo Grande son los centros poblados, los anexos, donde está el alto índice de pobreza y de extrema pobreza, que lamentablemente no la hemos erradicado. ¿Por qué no la hemos erradicado? Porque, como repito, las políticas públicas en materia de salud, por ejemplo, no están establecidas en Tambo Grande. No encontramos eso,
y eso es lamentable. Entonces tenemos que con esta fotografía actual que tenemos en Tambo Grande, tenemos que fortalecer nuestras fronteras, no solamente llevando asistencialismo como lo estamos viendo, porque esa no es la función de un municipio, sino llevar programas fuertes, políticas públicas coherentes con la realidad de los contextos de nuestra zona. Entonces, adoptando eso, entonces vamos a fortalecer y vamos a importantizar a la ciudadanía, porque también merece ser escuchada, pero sobre todo, más que escuchada, merece ser atendida. ¿Tú crees que aquí por los gestiones políticos aquí en Tambo Grande han, sobre todo los que a los partidos de izquierda más han brindado esa ayuda no humanitaria, o bueno, humanitaria a estos pueblos, por ejemplo, regalándoles arroz, regalándoles dinero, ¿no? ¿Han mal acostumbrado estos políticos a esta gente? Yo siempre he pensado que esas funciones humanitarias son excelentes y las podemos hacer tú, el que me escucha, yo, las hacemos muy bien. Pero recuerda una cosa, y la ciudadanía, por eso es importante la educación ciudadana de la población, de que los municipios y toda entidad pública recibe dinero para hacer infraestructura, otras cosas, pero no para ese tipo de asistencialismo, ¿no? No viene plata para eso. Entonces, lamentablemente hace años se hacía eso, y por eso hemos enseñado, no mal acostumbrados, sino que hemos dado un concepto mal de lo que es hacer gestión en un municipio. Hay una propuesta interesante en otros países, por ejemplo, que se habla del bono de los funcionarios públicos, ¿no? Cada funcionario público recibe mensualmente un sueldo, y de ese sueldo podríamos reducir un porcentaje para hacerlo ayuda humanitaria, y les enseñamos la cultura del desprendimiento y no recogemos recursos del Estado que sirven para infraestructura, para otras obras que para eso viene. O sea, no viene para ese tipo de asistencialista populista, que es lo que está acostumbrado los líderes en Tambo Grande y en el país, sino viene justamente para los programas sociales, las obras de infraestructura, el tema de salud, el tema de educación, y lamentablemente a veces se va para otros fines, y la población cree que está haciendo bien esa autoridad cuando está erradamente usando mal los recursos de todos los peruanos. Bien, ya que hemos tocado este tema sobre la consulta vecinal, ¿cómo analizas tú la actual gestión? ¿Cómo analizamos la actual gestión? Pues ya llevamos casi más de medio año, y lamentablemente puedo decir hasta esas alturas que no vemos obras de impacto en la ciudadanía, vemos más de lo mismo, vemos un discurso totalmente débil, que no repercute en el verdadero sentir, que no satisface las necesidades insatisfechas de la ciudadanía de Tambo Grande, y eso a nosotros personalmente también me preocupa y me centra más en el tema y en el estudio de las políticas, y de meternos más a política de manera directa, porque creo yo que Tambo Grande vamos a llegar al bicentenario con lo mismo, con más de lo mismo, y no vemos de verdad en materia de salud, en materia de educación, un programa fuerte como municipalidad, o que hayan hecho iniciativas legislativas, por ejemplo, en el Congreso, en materia, yo siempre lo he dicho y lo comparto con las autoridades que están ahora de turno, ¿por qué no empiezan a iniciar que se declare la intangibilidad de San Lorenzo? ¿Por qué no empezamos a hacer este proyecto de ley y presentarlo al Congreso? Esas son políticas fuertes que van a impactar en un gobierno, y debería hacerlo, porque nosotros dependemos mucho de la agricultura, y tenemos que ponernos hoy en día a fortalecer lo que es fuerte en Tambo Grande, que es el tema agrario, pero que lamentablemente no se fortalece, está débil. El pequeño agricultor, el de la agricultura familiar, el pequeño agricultor de 1 hectárea, de 2 hectáreas, de una chacra, no ve reflejado en su trabajo, no ve reflejado en sí mismo que el Estado local, el gobierno local, apueste por ellos, los oriente, que se levanten programas, y cuando no vemos eso, entonces vemos que no hay un real impacto de la gestión actual. ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento de la función pública hoy en día, cuando en la función pública ahora tenemos un montón ¿Crees que las personas que rodean al alcalde no son las personas adecuadas para poder
asesorarlo, decir, ¿sabe qué, alcalde? Se tiene que hacer esto o evitar hacer esto. Yo creo que cualquier autoridad se puede rodear de los mejores técnicos y los mejores especialistas, pero cuando no existe voluntad política de la autoridad, de que encabeza este barco, lamentablemente no vamos a ningún puerto. Entonces, y más aún, cuando no se tiene el debido conocimiento técnico y político para tomar iniciativas, lamentablemente pues el asesor nos puede hasta pasear. Por eso es crucial hoy en día que los ciudadanos que se introducen al tema político de cualquier nivel de gobierno pues entren con un conocimiento de causa fuerte, técnico, porque creo yo que si vamos a seguir con gobiernos improvisados, gobiernos populistas solamente, no vamos a tener la verdadera modernización del Estado que tanto aspiramos al bicentenario en el 2021. Entonces, como lo dije hace unos meses acá en una entrevista también, cómo hemos fortalecido las propuestas locales, cómo las hemos enlazado con las políticas nacionales, por ejemplo, de ese plan al bicentenario. No estamos focalizados en eso y lamentablemente puedo decir que no hay avances de impacto en Tambo Grande, y la ciudadanía, creo yo, también lo ve así. Y lo que sí vemos es mucha coyuntura, mucho populismo, muchas cosas que figuritismo, que no nos llevan a eso, y verdaderamente eso no es gobernar. Ahora, muchas veces el actual alcalde de Tambo Grande, Gabriel Madrid, es criticado porque brinda un discurso como que si aún fuese candidato para la alcaldía de Tambo Grande. Efectivamente, el tiempo de candidatura ya pasó, y por eso digo yo, cuando no entramos con un plan fortalecido desde antes de llegar a la gestión, no un plan que sea solamente para el Jurado Nacional de Elecciones, si me permitan a mí postular. Y cuando hemos leído ese plan, ese plan de gobierno que actualmente está entre comillas en gestión en Tambo Grande, pues se ve otra cosa, no vemos lo que está ahí. Y para empezar, lo que está ahí tampoco está bien sustentado. Yo siempre he dicho, aquí no quiere mejorar la educación, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Bajo qué parámetros? ¿Con qué alianzas? Y eso, lamentablemente, en Tambo Grande no lo estamos viendo. O sea, es un gobierno que prácticamente hay que darle, yo creo también no podemos decir que todo está mal, no se trata de decir está mal las cosas, hay que deconstruir, y la deconstrucción significa que hay que sacar lo bueno de algo que está pasando, lo bueno de las personas, y no traernos abajo. No se trata aquí de derrumbar torres y construir castillos, se trata de adecuar lo que hemos tenido bueno, lo que tenemos bueno, y eso fortalecerlo. Porque no quiero o no pretendo caer también en decir que todo está mal y que todos los candidatos y que todos los líderes en Tambo Grande que han sido gestión están mal. Simplemente hay que reconocer lo bueno y lo malo que han tenido, pero más allá de eso, yo creo que hay que mirar hacia adelante como país y fortalecernos más como gestión. Al señor Madrid le queda mucho tiempo todavía, y creo que ahora es mirarse hacia adentro como gestión para Tambo Grande, y mirar qué puede en los próximos años plantearle a Tambo Grande y ser recordado no como un alcalde que va a cambiar a Tambo Grande y que es el mago que va a cambiar a Tambo Grande, porque en 4 años no se cambia el país, en 4 años no se cambia un pueblo. Pero sí se llega a la conciencia y se levantan políticas públicas de impacto, y eso sí se puede empezar a hacer ahora. Bien, tú lo has dicho, son 7 meses que hasta el momento no se ve lamentablemente nada. ¿Qué es lo que debería hacer el señor Madrid ahora en adelante? Simplemente lo que no se hizo antes: llamar a las fuerzas políticas en Tambo Grande, locales, nacionales, a los líderes independientes y dependientes, llamar a la sociedad civil organizada, a los grupos que nunca han sido convocados, pero que en torno a eso y en torno a una mesa de decisión se tome en cuenta la voz de ellos para tomar un plan concertado. Y yo creo que es momento de sentarnos en Tambo Grande y armar un plan al bicentenario. Tambo Grande, en las próximas elecciones del 2018, ya no podemos permitir más a la ciudadanía, creo yo, más improvisación de candidatos, sino que creemos yo, y estoy convencido desde ahora, que debe mirarse hacia adentro
y ver mejores propuestas y construir propuestas, creo yo, al nivel de Tambo Grande. Eso es lo que creo yo puedo hacer un llamado a la población, de tomar conciencia, porque Tambo Grande no nos pertenece solamente a nosotros, sino les pertenece a nuestros hijos. Y nosotros no podemos heredarle a nuestros hijos un Tambo Grande como lo estamos dejando ahora. Y entonces y eso va a depender mucho de las propuestas que tengamos más adelante, pero ahora es momento de sentarnos en la mesa de decisión, donde se toman las decisiones para Tambo Grande. También esté una silla para la sociedad civil, también esté una silla para los jóvenes, también esté una silla para los grupos vulnerables. Tú has dicho algo que es bien cierto, ¿no? Que mientras más reuniones hayan con líderes políticos, puede ser una sola fuerza para sacar adelante a Tambo Grande al desarrollo. Pero sin embargo, la mayor parte de políticos aquí en Tambo Grande no apoyan a esta causa. Solamente se hace presente en épocas de campaña. Hemos visto, por ejemplo, recientemente en la consulta vecinal, no se ha visto que los líderes políticos de Tambo Grande se hayan unido. Es que eso no es rentable políticamente, estimado Eder. No estamos en proceso electoral local, y por eso vemos eso. Y ahí se ve realmente los intereses que tienen los líderes. Si quieren verdaderamente al pueblo, ¿no? Efectivamente. Y lo único que hacen pues es echarse la culpa a quien le tira más barro al otro. Entonces, esa es la política que tenemos en Tambo Grande, lamentablemente. Eso tenemos que erradicarlo. Y no lo van a hacer ellos. Lo van a hacer otras generaciones, la va a hacer tu generación, la generación de nuestros hijos, mi generación, pero ya no esa generación. Porque de eso hemos aprendido lo que no se debe hacer en política y lo que no se debe hacer para la gobernabilidad de un pueblo y de un país. Eso creo que nos han enseñado, al margen quizás de las cosas buenas que hayamos obtenido de ellos. Por ejemplo, cuando se elaboró la consulta vecinal en Tambo Grande en el 2002, tuviste un producto generoso que se unieron todas las fuerzas. ¿Por qué eso no pasa en materia de educación? ¿Por qué eso no pasa en materia de salud en Tambo Grande y en el país? Una política pública, por ejemplo, que el país hizo últimamente hace un año, es el tema del diferendo marítimo entre Chile y Perú, que lo empezó un gobierno, lo siguió el otro gobierno y terminó con el señor Ollanta-Humala, y hemos tenido buenos resultados. No hemos ganado el 100% de los alegatos que pedíamos, pero hemos tenido un buen resultado. Eso es ponernos de acuerdo, un gobierno con otro gobierno, que haya trascendencia de ideales en una gestión y no trascendencia de beneficios personalistas y partidarios. Y más aún, tenemos que tener en cuenta que los gobiernos locales es el gobierno que está más cerca a la población, es el gobierno que está más cerca al ciudadano, y por ende tiene que verse fortalecido, que el ciudadano se vea reflejado en las decisiones de la gestión municipal. Pero en nuestro país no vemos eso, en Tambo Grande no lo vemos, y por eso creo yo, profundamente convencido estoy de que tenemos que dar un giro total en la política nacional. Vamos a cumplir 200 años de independencia y no podemos nuevamente poner al país en estas próximas elecciones en las manos de gente que estuvo en el poder o que estuvo de una manera directa o indirecta. No podemos poner a Tambo Grande en el 2018, que vamos a hacer un bicentenario en el 2021, nuevamente en manos de gente que pretende y se le ha visto totalmente que no ha sido a favor de Tambo Grande. Y que ha hecho daño sobre todo a Tambo Grande. Y que ha hecho mucho daño a nuestra imagen. Ahora hace muchos años teníamos una imagen de un pueblo fortalecido, un pueblo muy bueno en el tema. Y ahora que pasa, hemos perdido esa imagen. Voy a Lima, a otros lugares, y vamos a Tambo Grande en un pueblo conflictivo. Y no es así. Claro, y ese es el problema. Es algo muy cierto lo que tú dices, ¿no? En las próximas elecciones tienen que ser candidatos jóvenes, con propuestas nuevas, con intenciones de ver a su pueblo en desarrollo. Pero sin embargo, Darwin, al parecer sufrimos, creo, el mal de memoria y siempre decidimos masoquistamente y votamos por los mismos candidatos. Sí, en el Perú tenemos la cultura de votar por el menos mal.
Y creo que ha llegado el momento pues de decirle aquí si hay propuestas nuevas, si estamos construyendo a nivel nacional, a nivel local propuestas nuevas, porque creo que los jóvenes, y no se trata solamente de que gente joven se meta al tema político, sino que las ideas y las propuestas sean jóvenes. Ese es el ideal, porque puede ser una persona mayor que se pueda postular a la alcaldía, a la presidencia, pero el ideal tiene que ser bastante joven, fresco para nuestro pueblo y para el país. Y creo que hay una crisis en el Perú de representatividad en nuestro país. Por eso es que elegimos al menos malo cada 4 o cada 5 años. Pero creo yo, hay jóvenes, hay gente que se está preparando, está haciendo, porque para meterse a la carrera política no es porque eres famoso, no eres porque eres el más famoso en tu pueblo, sino porque también realmente tienes conocimiento de causa. El conocimiento de causa es tener la parte técnica, el conocimiento, la academia en el tema político para poder ejercer. Y la academia no solamente en las universidades, la academia en el campo, en el sentir de la gente. Que nuestras propuestas y las propuestas que vengan para Tamborandi en los próximos años sean el sentir de los pueblos, que la gente se vea reflejada en esas propuestas. Lo que no pasa en nuestras gestiones, lo que pasa en las propuestas locales, es que las propuestas se hacen en un salón cerrado y no se sistematizan con la sociedad, con los pueblos. ¿Qué necesita la gente? ¿Cuáles necesidades insatisfechas tenemos hasta ahora? ¿Cómo las entrelazamos con las propuestas nuevas que podemos plantear? Eso es un trabajo que no se hace un año antes de la campaña, que no se hace en plena campaña, que se hace toda la vida, que se hace muchos años atrás, y eso se empieza toda una vida, porque creo yo que la política, estoy convencido de eso, es una vocación de servicio. Y la vocación de servicio tiene que verse reflejada en nuestras gestiones municipales para que se vea una verdadera gobernabilidad que tanto nos reclama la población de Tamborandi y la población peruana. Creo yo que la generación de nuestros hijos no nos va a perdonar a nosotros, Eder, a esta generación, errores del pasado. Muchas veces, sobre todo a los jóvenes, he podido escuchar que sí, que la política es cochina, que la política es corrupta. ¿Cómo ves tú la política? La política no es corrupta, la han hecho corrupta los que estuvieron en la política. Y creo que nos toca a nuestra generación limpiar el concepto de lo que es política. Siempre he dicho yo que nuestros antecesores, los que estuvieron en los cargos políticos a nivel nacional, local y regional, nos han dejado un camino sucio, que nos toca a esta generación limpiarlo y devolverle el verdadero concepto de lo que es política para el país. Y para que mañana nuestros hijos, que hoy nos escuchan, se sientan orgullosos de esta generación, porque nosotros no nos sentamos a criticar, a soñar en el limbo, sino a caminar y a construir nuestros sueños, a hacerlo realidad. ¿Por qué? Porque somos de una generación que queremos cambiar el mundo, es verdad, pero no lo podemos hacer. Pero el pedazo de tierra que nos ha tocado vivir, que se llama Tamborandi, se llama el Perú, ahí podemos hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no merecen los mismos problemas que hoy esta generación los tiene. Tenemos que reducirlos. Y para eso tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que investigar. Por eso también me dirijo a la juventud profesional de Tamborandi, que ha tenido la oportunidad de formarse en las universidades, que aporte, que meterse. El cambio no viene de la política, el cambio viene también de la sociedad civil, la empresa privada, de los jóvenes involucrados, porque creo yo que no hay mejor regalo que le podemos dar a la vida que es sacar de la pobreza a nuestros pueblos, a nuestras familias, a nuestros barrios. Entonces creo yo que eso es un llamado a la conciencia de todos los tamborandinos de esta generación. Esta generación, siempre lo he dicho, tiene que dar la hora, como claro, se dice acá en Tamborandi. Actualmente tú tienes estudios de posgrado en la Universidad de Piura, en gestión, con gobierno y gestión pública. Sí, justamente he terminado hace unos días, me he graduado ahí, porque creo yo que hay que estudiar, hay que formarse, y vemos que hay un sinnúmero de normas, hay un sinnúmero de mecanismos para generar desarrollo, para generar empresa con los pueblos rurales, y lamentablemente, yo siempre he dicho,
una cosa que un gobierno debe invertir es en su personal, en capacitar a su personal, porque son ellos los que deciden, son ellos los que tienen nuestros recursos, y lo que ellos decidan se va a ver reflejado en el desarrollo o en el atraso de la ciudadanía. Y si tenemos a gente que no es capaz, que no tiene el conocimiento necesario, suficiente para saber decidir, lamentablemente vamos a seguir gobernados por gente incapaz, inepta, y que incluso hasta está perenne en esos trabajos, pero que no aporta nada al país. Por eso es fundamental que los gobiernos locales también ahora mismo abracen la ley Servir. Por eso es que no quieren la ley Servir muchos funcionarios públicos, porque muchos van a salir de la función pública, porque lamentablemente tenemos cantidad y no calidad en el producto de la función pública en el Perú. Por eso esta ley Servir es fundamental. Y también, ahorita que hablamos de leyes, hay una ley de la seguridad alimentaria familiar como proyecto de ley en el Congreso de la República, que hemos elaborado bastantes organizaciones civiles a nivel nacional, y que Tamborande debería abrazarla, y no sé por qué Tamborande no está enterado, no conoce esto. Tenemos que hacerlo porque somos un pueblo agrario y por ende tenemos que apoyar las leyes agrarias que pueden presentarse como proyecto de ley en el Parlamento. Bien, tú estás metido en la política, actualmente también perteneces al Parlamento Joven, ¿verdad? Y muy aparte de esto, tú vienes siendo becado, el Jurado Nacional de Elecciones te está brindando estudios. Sí, ahora hay bastantes oportunidades y quiero agradecerle a Dios, ¿no? Acá a mi madre en el cielo, porque creo yo que becar a un joven para esos estudios a mí siempre me ha apasionado el tema político, el tema social a nivel nacional. Ahora último, la Escuela de Gobierno del Jurado Nacional lanzó una convocatoria para jóvenes en el Perú para estudiar 9 meses lo que es gestión pública moderna, con docentes de larga trayectoria de otros países, incluso van a venir alcaldes de otros países como el alcalde de Bogotá, que está haciendo un trabajo excelente en Bogotá, y a fortalecer a líderes jóvenes en el Perú. Y he sido beneficiario con una beca, 60 jóvenes han becado, y vamos a empezar los estudios ahora en diciembre. Vamos a tener que viajar a Lima para estudiar todo lo que es gestión pública, gobernabilidad, proyectos con jóvenes, con grupos vulnerables. Y creo que eso es bueno. A nivel mundial le están poniendo una mirada bastante fuerte y sincera y concentrada a la juventud, porque no tenemos otra población más grande que es el sector joven en el mundo, y tenemos que fortalecerlo. Darwin, ¿qué aspiras más adelante? Aspiro a ver a un Tamborande distinto y no llegar a los 70 años y ver el mismo Tamborande que ahora ven nuestros hijos. Y eso hay que empezar a trabajar. Por eso creo yo que estamos en política, estoy en política y lo vamos a estar toda una vida, porque creo que si no manejamos bien los recursos de nuestros hijos, de nuestros pueblos, no vamos a ver un real desarrollo. Y sí, soy un líder joven, no sé si me consideran un líder, pero creo yo, soy convencido de que en mi humildad y en la modesta forma de pensar puedo aportar mucho a mi pueblo y al país. ¿Piensas candidatear al sillón municipal en las próximas elecciones? Definitivamente que ese sillón y a todos los sillones que vengan, porque creo que es necesario estar ahí en la mesa donde se decide. Porque de buenas intenciones no se logra nada, pero sí de hechos y de acciones. Y las acciones se toman en las mesas decisorias donde tú estás como gestión, como gobierno, para tomar mejores decisiones. Y sí, efectivamente, estamos acá formándonos, porque creo que eso es antes de, y es lo que se debe hacer ahora, antes de asumir responsabilidades fuertes, porque ser alcalde no es un milagro y se gana, y los espacios políticos se ganan, y los estamos ganando, pulso a pulso, pueblo por pueblo, lugar por lugar, ciudad por ciudad, y Tamborande no puede ser ajeno. Y estamos aquí presentes para que en las próximas elecciones, Dios mediante, construir juntos una nueva propuesta de una generación distinta, de una generación que sí dé la hora en Tamborande, porque eso merece Tamborande, y dejar al lado los gobiernos trasnochados, ideologías obsoletas que nos han hecho daño. Oficialmente lanzas tu candidatura estamos, creo que también ahora decirlo es muy prematuro, no sé qué nos depare la vida mañana, pero eso es lo que visionamos, postular a Tamborande un cargo público
puede ser la alcaldía, puede ser una regiduría o puede ser otro cargo, pero de que estamos y de que vamos a estar en la función pública, en las candidaturas en los próximos años, eso es un hecho y estamos aquí para... ¿Actualmente vienes trabajando tú en los centros poblados aquí de Tambo Grande? Toda una vida hemos trabajado en los centros poblados, desde muy jóvenes, desde muy joven, de pequeño, pero ahora con más fuerza, creo yo, porque cuando uno ya se forma, cuando uno ya ha cogido los libros, ve las cosas distintas y puede aportar mucho más a los pueblos. Hemos formado una asociación que se llama ASDE, que hace trabajo de formación, y hemos cambiado el concepto de hacer política. No estamos llevando pan para regalar, estamos llevando conocimiento y formación para la gente vulnerable, la gente humilde. Los líderes jóvenes del pueblo de Tambo Grande hay que fortalecerlos, porque allá está el verdadero pueblo y allá está la verdadera ciudadanía que merece de nosotros los servicios profesionales sin nada a cambio. Y si Dios nos da la oportunidad, pues bienvenido sea. Llegar algún día a hacer gestión en Tambo Grande sería una oportunidad grandiosa. Y si no fuese así, igual estamos trabajando, porque de eso se trata, de la trascendencia del hombre, de vivir toda una vida, así algún día Dios nos llame, pero nuestras acciones nos van a hacer que la gente se dé cuenta y apoye eso de que sí hay esperanzas, de que sí podemos hacer país. Cuéntanos un poco de esa experiencia, ya que vienes viajando, en este caso, estás yendo constantemente a Lima, estás preparando, te estás estudiando, y cuéntanos también los trabajos que ya vienes realizando ya en los centros poblados. Sí, justamente hacemos escuelas de padres líderes rurales y estamos haciendo también la escuela de jóvenes líderes rurales en los caseríos de Tambo Grande. ¿En qué consiste? En llevarles formación ciudadana. Les estamos dando también talleres de oralidad, de debate, para que los jóvenes, y es excelente escuchar a jóvenes de zonas rurales, cómo debaten, confrontan ideas, cómo ven la realidad nacional, y salimos del contexto, quizás de lo que no hace muchas veces la escuela, hay que hacerlo ahí, porque un componente que la asociación que lidero se ha puesto en marcha es fortalecer la formación ciudadana de la población de Tambo Grande en las zonas rurales, ¿no? Entonces, más que llevar algo que regalarles, que se pasa, hay que llevarles una formación, que es lo que nos está faltando como distrito, y justamente eso es lo que hace las escuelas de líderes que hacemos allá. Damos conferencias, talleres de crecimiento humano a zonas muy humildes de Tambo Grande y hacemos ese trabajo. Invito también acá a los centros educativos rurales de Tambo Grande a apostar por esta asociación para que nuestros servicios lleguen a las escuelas. ¿Cómo se llama la asociación? Asociación de Cooperación y Desarrollo Cultural de Tambo Grande, ASDEC. Ya tenemos 3 años, estamos registrados en las organizaciones de juventudes de la Secretaría Nacional de la Juventud y estamos haciendo ese trabajo desde hace 3 años. O sea, has iniciado primero en la zona rural. Sí, estamos en la zona rural porque creemos yo que, lo he dicho siempre, hay que empezar por los pueblos más vulnerables, por los pueblos donde hay una necesidad tremenda, y ahí estamos trabajando, ahí estamos echando nuestros conocimientos, compartiendo con la gente esas experiencias y también nutriéndonos de lo que ellos quieren como pueblo, ¿no? Y cómo eso lo podemos transformar en propuestas. Y con esto tú estás viviendo las verdaderas necesidades que presentan estos pueblos. Efectivamente, las necesidades que uno es maravilloso conectarse con la gente. Porque qué fácil es escuchar y otra cosa es ver las necesidades. Efectivamente, es que las propuestas, si algún día las propuestas que se elaboren en el país tienen que ser efectivamente que salgan del sentir de la gente, del ciudadano. ¿Quién más conoce la realidad de sus pueblos que ellos mismos? Y si a ellos no se les escucha, no podemos armar planes de gestión o de gobierno que se arman técnicamente solamente, sino también hay que escuchar el sentir de la gente, cómo eso que ellos para nosotros o para mucha gente no pueden ser ni siquiera propuestas, pero cómo interpretamos ese sentir de la gente en propuestas fuertes y coherentes para un pueblo. Se puede hacer, y ahí sí porque cuando la gente, la ciudadanía escuche una propuesta, vea que lo que él piensa como ciudadano se ve reflejado en esa propuesta, en ese plan, y eso tenemos que transmitir a la ciudadanía, lo que no se ve actualmente. La gente, por ejemplo, del campo, pensamos que llevándole una computadora a un niño del campo de desarrollo,
Esa es una idea errónea totalmente. El desarrollo no solamente está en llevar el mundo moderno al pueblo rural, es como el pueblo rural con su propia sabiduría, con su propio conocimiento podemos generar modernidad y generar empresa. Eso es lo que tenemos que hacer, lo está haciendo Colombia, lo están haciendo otros países. Nosotros tenemos una riqueza cultural de Tambo Grande, bastante fuente donde generar desarrollo. Y a veces los gobiernos se quejan de que cuando el Estado, la PCM nos pone, o el Ministerio de Economía nos pone el techo presupuestal y decimos, y salimos a la prensa y dice, el presupuesto es ese y no hay para más, o no hay para muchas cosas, como por ahí se ha dicho, ¿no? Entonces, pero ¿dónde está la sapiencia como gestor? Porque tú cuando asumes un cargo político, esa es una empresa, es cómo manejas esa empresa para que tu producto sea bien aceptado. Entonces tú cómo manejas, y acá es más que una empresa porque manejas el presupuesto de toda una población. Es otra cosa, y eso tenemos que saber bien qué sol ponemos en cada cosa, qué céntimo ponemos en cada cosa y que ese céntimo tenga resultados. Bien. ¿Con cuántos jóvenes estás trabajando? Somos, la asociación la conformamos seis jóvenes de Tambo Grande, que estamos de diferentes áreas profesionales y estamos haciendo ese tipo de trabajo, ¿no? En Tambo Grande, de una manera muy minuciosa, sin necesidad de aplausos, porque los aplausos no hay que buscarlos. Yo creo que cuando una persona te agradece en el campo de lo que ha aprendido en ese taller, de lo que se lleva ese papá, ese joven que antes quizás no conocía temas del país, o no sabía ni siquiera pararse al frente y debatir algo y decir algo, ahora lo hace. Entonces eso es más que un aplauso, eso es grandioso. ¿Cuáles son las principales necesidades que has podido tú ver en los caseríos donde actualmente ustedes están? El tema de educación. El tema de educación es una falencia a nivel nacional. Ahora que ya se está implementando nuevas formas, nuevas políticas en materia de educación que son bastante aplaudibles, pero en Tambo Grande sí tenemos todavía una deficiente educación precaria en la ciudadanía y ahí estamos trabajando. Por eso siempre he dicho, solamente los pueblos pueden generar desarrollo a través de la educación, y la educación no solamente en cuatro paredes y un maestro, la educación integral, la educación entendida en todas las esferas sociales, en la prensa, en la empresa privada, cómo generamos educación social. Y lamentablemente mucha gente que está ahorita en los gobiernos no hace educación ciudadana con la gente, con los ciudadanos. Por ejemplo, lo que hemos visto con esto de la consulta, él dice una cosa, el otro dice otra cosa, y el pleito, y el joven que empieza a ver la problemática de su pueblo, que tiene 14, que tiene 13 años, ve esa forma de hacer política en su pueblo y en el país. ¿Qué gana le va a dar a la juventud de meterse en política? O sea, si la educación, para empezar, la educación de los políticos, como de su quehacer, que también es educación, no la hacen de manera eficiente. Entonces, lamentablemente vemos ese tipo de falencias en actuales gestiones. Bien, en Tambo Grande también hay muchos jóvenes que tienen ese interés por estar en política. Sí, eso es interesante. ¿Harás un trabajo con estos jóvenes? ¿Conversarás con ellos? ¿Realizarás una convocatoria? Seguro, estamos ahora ya en eso, estamos trabajando y aquí convoco a esta generación, a las generaciones de nuestros padres también a apostar por construir algo nuevo, por tejer juntos y que cada uno tenga una apuntalada en este proyecto que se nos viene. Y a nivel de país también, ¿no? ¿Por qué no pensarlo? A nivel de país, a nivel local. Yo pienso, soy un hombre que sueña mucho, pero que sueña caminando hacia esos sueños. Y quiero contagiar a la juventud de Tambo Grande a ponerse de pie y a decir, y a comprarse los pleitos de nuestros pueblos, del país, de manera responsable, servicial, honesta, para generar el tan ansiado cambio que venimos escuchando, pero que no lo vemos en nuestro país. Bien, Darwin, hemos llegado a la parte final de esta entrevista. ¿Algo más que quieras aportar para finalizar? Pues lo único que puedo decir es que agradecerle a tu persona, a esta empresa televisiva, Unisat,
por este espacio que nos da la juventud de aportar y donde no se nos escucha, pues que se nos escuche la ciudadanía, nuestras ideas, nuestra forma de sentir y de pensar, y de contagiar a esta juventud de Tamborande, de que se meta a la causa, a cambiar nuestra historia. Tamborande quiere nuevos escritores, y esos escritores son cada uno de nosotros, a escribir una nueva historia en Tamborande y aportar de las diversas esquinas profesionales que tengamos, estemos o no en política, pero Tamborande siempre va a necesitar del aporte de los que quizás hemos tenido un poco más de experiencias y de conocimiento que compartirlo. Tenemos que hacerlo ahora, porque no lo van a hacer los que estuvieron ayer, sino lo van a hacer ustedes, nosotros y cada uno de los que estemos acá en este pueblo. Bien, Darwin, muchas gracias. Con nosotros será hasta el día lunes. Permiso.